Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es La lámpara, la luz y el aceite. Y recordemos que en todo este tiempo hemos estado hablando de los sacrificios. Pero entonces ahora vamos al Levítico capítulo 24, número 1. Capítulo 24, número 1. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado de aceite puro de olivas machacada, para hacer arder la lámpara continuamente. Y esto mismo está en Éxodo 27, verso 20 y 21, donde habla sobre hacerlo el aceite machacado para la lámpara que estaba allí en el propiciatorio. Pero entonces, ¿cuál es la definición de esta lámpara? Para esto vamos a Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, 115, verso 105. Salmos capítulo 119, verso 105. Dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces aquí tenemos la primera definición de esta lámpara de la proposición, que es la palabra de Dios. Entonces el primer significado de esta lámpara que se encontraba allí en el lugar santo es la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué significa la palabra de Dios? Para esto vemos en el 104 donde dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y este es el significado, o sea, la definición o el significado de la palabra de Dios son los mandamientos. Entonces, para una mejor explicación de este tema, vamos a ir a una parábola del Señor Jesucristo. Y para esto vamos a Mateo capítulo 25, verso 1. Mateo capítulo 25, verso 1. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. Entonces ya sabemos que estas lámparas son la palabra de Dios, que son los mandamientos de Dios. Entonces sabemos que estas 10 vírgenes tomaron la palabra de Dios. En esa época la ley de Moisés, en esta época la Biblia. 5 de ellas tomaron esas lámparas o esa palabra de Dios con el aceite, y 5 de ellas la tomaron sin el aceite. Pero entonces ahora nuestra pregunta es: ¿qué significado tiene el aceite o qué es el aceite? Para esto vamos a Salmos capítulo 45. Salmos capítulo 45, verso 7. Salmos capítulo 45, verso 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, y este óleo es el mismo aceite, de alegría, más que tus compañeros. Entonces aquí vemos que esa manifestación, ese aceite produce alegría. Entonces volvámoslo a leer. Dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces ya sabemos que este óleo es aceite, pero entonces para ir más profundamente en esto de aceite debemos ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versos 7 y 8.
Dice así: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso a su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí vemos que este aceite que le ungió más que a sus compañeros es ese poder y esa manifestación de Dios. Pero entonces ahora reforcémoslo en Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo capítulo 3, verso 11 dice así: yo a la verdad os bautizo en agua, pero para arrepentimiento. Estaba hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos que estaba diciendo que al Señor Jesucristo le dio mayor bendición o lo bendijo más con aceite. Y aquí el profeta está diciendo que el Señor Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, que realmente es lo mismo. Ahora vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, verso 18. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces aquí vemos todo ese aceite más que a sus compañeros. Todo esto es esa potestad que le fue dada, tanto en los cielos como en la tierra. Ahora vamos a Marcos. Capítulo 16, versos 17 y 18. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos que esta es manifestación de Dios. Y esto es el aceite. Y queda también claro, ustedes pueden buscar esto, cuando en la ley de Moisés ellos imponían las manos, o para sanar enfermedades tenían que ungir la cabeza con aceite y imponer la mano de los sacerdotes allí en la ley de Moisés. Vemos que esta manifestación es claramente esta manifestación de Dios. Ahora vamos a Lucas. Capítulo 24, verso 49. Lucas 24, 49. Aquí: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, que es ese aceite del cual el Señor estaba derramando, el Señor Jesucristo está derramando, lo cual el profeta Juan anunciaba que él bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Entonces ahí está la manifestación y ahí está todo este aceite. Ahora volvamos nuevamente a Mateo. A la parábola. Mateo 25, verso 4, que fue en el que quedamos en el 3. Vámonos a leer. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. O sea que tomaron esta palabra de Dios, estos mandamientos, pero no tomaron la manifestación de Dios. O sea, no siguieron la manifestación de Dios, no tuvieron la manifestación de Dios. Mas las prudentes tomaron aceite o siguieron la manifestación de Dios, los dones y todo lo que es el evangelio completo del Señor Jesucristo en sus vasijas juntamente
con las lámparas o con este mandamiento o con los mandamientos de Dios. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces aquí está hablando el Señor Jesucristo de que estas vírgenes era el pueblo de Israel, las insensatas eran los fariseos, los seduceos y todas estas personas que no querían aceptar a Cristo, y las personas y las vírgenes sensatas eran todos sus discípulos, que eran los que estaban teniendo la manifestación de Dios y estaban viendo la obra de Cristo. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, recordemos que el Señor Jesucristo decía: comprad de mí vino, comprad de mí el pan de vida para que podáis ser salvos. Eso estaba en la predicación de Cristo. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y recordemos que esto se lo dijo al pueblo de Israel en la carne, porque ya no se siguió manifestando con ellos y los abandonó como pueblo. Verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Bueno, hasta aquí. Y dejémoslo hasta aquí, hasta el verso 13. Entonces aquí podemos ver esta manifestación más claramente. Ahora vamos a segunda de Samuel. En segunda de Samuel, capítulo 22, verso 23. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 29, perdón. 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbra mis tinieblas. Entonces, esta es la segunda definición. La lámpara es Dios mismo, o ese candelero que estaba allí en el lugar santo, era la representación de Dios mismo. Y aquí dice que Dios es la misma lámpara. Entonces ya sabemos que la primera definición era que significa que es la palabra de Dios, y que la palabra de Dios significa sus mandamientos, y también sus mandamientos son el mismo, son su definición, por definición es su mismo proceder. Por lo tanto, es una realidad cuando dice aquí en el verso 29: tú eres mi lámpara, donde Dios mismo es la lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y esto lo podemos ver en Proverbios, verso 6, de capítulo 6, verso 23. Proverbios 6, 23, donde dice: porque el mandamiento es lámpara, lo que ya hayamos hablado, y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces aquí vemos una ratificación o confirmación de lo que estamos hablando, de que realmente la lámpara sí es la enseñanza, la luz que alumbra. Ahora vamos a Sofonías. Capítulo 1, verso 12. Sofonías, capítulo 1, verso 12 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré
a Jerusalén con linterna, que es esta misma lámpara, esto mismo es el Señor Jesucristo. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hace bien ni hace mal, y esto se cumplió con el Señor Jesucristo. Recordemos que ya vimos que esa lámpara es Dios mismo, y aquí esto es el Señor Jesucristo. Ahora vamos a Job. Job capítulo 21, verso 17, donde dice: Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, o cuántas veces Dios se aparta de los impíos. Dios resiste a los soberbios, Dios se aparta del que hace lo mal. O sea, su lámpara es apagada, Dios se aleja de ellos, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Entonces aquí vemos el significado de esta lámpara, este aceite, esta luz, y vemos como todo esto ya es una doctrina muy profunda. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.